Buenas tardes, una vez más estamos estudiando de la palabra de Dios en Filipenses, pero antes de comenzar quisiera mostrarles un video de una de las actividades olímpicas, la que normalmente se dice que es la reina madre de las actividades olímpicas. Para los que conocen un poco ya se deben imaginar cuál es, así que vamos al video y vamos a ver esas escenas en este momento. Con el fenómeno, la partida que es válida, como siempre, de menor a mayor. Usain Bolt fue bueno de Junior Pérez, pero va Bolt que se va a quedar con la carrera, señoras y señores. Como siempre, no tiene rivales. Usain Bolt, el atleta más rápido de toda la historia, la leyenda viviente. Todavía no se fue y ya lo extrañamos. Usain Bolt, que se queda con la carrera, tranquilo, sin sobreexigirse. 10:07. Fue muy bueno lo del cubano Junior Pérez, pero luego, como siempre, en la carrera de arriba. Muy bien, ¿qué vieron? La carrera de 100 metros llanos, una explosión de energía y de velocidad que se define en ahora menos de 10 segundos. Es tremendo que los deportistas se preparan durante años para solamente en 10 segundos definir todo lo que hicieron durante tantos años. Y ¿saben qué? La palabra de Dios utiliza muchas imágenes con respecto a la vida, ¿no? Y una de las que usa es la imagen de la carrera. Ahora, lo que primero tenemos que entender, y quisiera que pudiéramos entender, es que la vida descrita en la Biblia no es como esta carrera de 100 metros, sino que es más como una maratón, una carrera de largo aliento. Así que pensando en esto, Pablo escribió estos versículos que vamos a ver ahora para darnos consejos de cómo mantener la constancia hasta el final de los tiempos, hasta la venida del Señor, que es lo que estamos esperando. Y pensando en esto, él, como les dije recién, nos dejó algunos consejos. Vamos a leer ese texto de la palabra de Dios y después vamos a orar. Le voy a pedir a Ana que por favor pueda leer estos textos que nos tocan hoy, Filipenses 3, del versículo 12 al 21. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también es lo que revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, vamos a orar antes de continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos para que el Espíritu Santo hoy nos pueda estar hablando también, como tantas veces lo ha hecho. Señor, te rogamos para que tú estés en control de todo este tiempo y que pueda ser un tiempo donde podamos ver qué es lo que tú quieres para nosotros en este día. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.
Bien, decía que Pablo había dejado algunos consejos. Básicamente él en este texto nos deja dos principales consejos. Y cada uno de esos dos principales consejos está subdividido en otros que le dan un poquito más de precisión a lo que se refiere en este consejo principal. El primer consejo, que está del versículo 12 a 14, es que para mantener esa constancia hasta la venida del Señor Jesús por su iglesia, lo que tenemos que hacer es estar corriendo la carrera. Corriendo la carrera. Del versículo 12 al 14, él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Corriendo la carrera, primer consejo. Ahora, dentro de estos 3 versículos, de ese consejo de corriendo la carrera, nos va a decir cómo tenemos que correr la carrera. ¿Qué significa esto de correr la carrera? Bueno, en primer lugar, lo que él nos habla es que tenemos que reconocer que no somos perfectos. Ahí dice, no es que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Él sabía que no era perfecto. Ahora fíjense, imagínense a Pablo, una persona que había hecho tantas cosas para Dios, que él nos diga que él no es perfecto. Esto nos trae una lección a nosotros, ¿no? Que nosotros también tenemos que pensar de que no somos perfectos y sacarnos de nuestra mente la idea de que, bueno, ya corrimos todo lo que teníamos que correr. Ya llevamos muchos años en el Evangelio, sabemos muchas cosas, hicimos muchas cosas en nuestra vida, la verdad que la tenemos re clara y no necesitamos mejorar, ya estamos bien y ya hasta dejaríamos de correr la carrera, diría yo. No, Pablo dice que esta carrera es para seguir progresando para la perfección y que él todavía no la ha logrado, así que la sigue corriendo. Así que es importante pensar esto, que tenemos que seguir corriendo la carrera, tenemos que seguir corriendo la carrera. Por eso mismo, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, cuando Jesús enseña a cómo orar, le está diciendo a sus discípulos que tienen que orar de esta manera, que le tienen que pedir a Dios que perdone, que les perdone a ellos mismos, ¿no? Dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso significa que muchas veces quedamos en deuda con Dios y con las personas. Dice también la palabra de Dios en Lucas, cuando Jesús nos deja un ejemplo, un buen ejemplo, el ejemplo del publicano, ¿no? Que ahí estaba el fariseo, ese religioso que se las creía todas, que pensaba que quizás ya había corrido la carrera, que estaba en el templo orando a Dios, dándole gracias porque no lo había hecho como los demás. Pero el publicano dice que golpeaba su pecho, rogando a Dios que lo pudiera aceptar y que pudiera ser propicio a él. En tercer lugar hay otro versículo, y este sí me gustaría buscarlo. Está en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 habla de la lengua, ¿no? Que es tremendo. Y dice, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la verdad es que todos tenemos que reconocer que siempre ofendemos en palabra, ¿no? Dice la palabra de Dios que en la mucha palabra nos falta pecado. Y muchas veces hablamos mucho y al final terminamos ofendiendo, sin querer, porque no somos perfectos. Pero, ¿qué cosa, no? También dice que nosotros no nos tenemos que hacer maestros. Dice que si somos maestros, vamos a tener mayor condenación. Y a veces nuestra actitud es decir, bueno, yo ya sé, yo ya hice, yo hace tiempo que estoy sirviendo a Dios, hace tiempo que soy fiel, no necesito pedir perdón, ya lo logré. La verdad es que Pablo nos está diciendo que no. Todos ofendemos muchas veces. Cuidémonos de hacernos maestros también, porque dice que vamos a tener mayor condenación. Y dice que tarde o temprano, en algún momento vas a ofender y vas a ser ofendido, ¿no?
Ahora, la palabra de Dios también nos invita a poder solucionar cada uno de esos problemas. Cada vez que te ofenden es necesario hablar. Cada vez que ofendes es necesario recibir al que está ofendido y, bueno, solucionar el problema. Porque es la manera bíblica de que no se generen problemas peores después. Así que, primer aspecto de esto de corriendo la carrera, tenemos que reconocer que no somos perfectos. Ahora, en segundo lugar, en el mismo versículo 12, habla de que tenemos que fijar la vista en el objetivo, en la meta. Dice acá, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. ¿Cuál es el objetivo de esta carrera? El objetivo de esta carrera es tomar, agarrar ese objetivo por el cual Cristo nos tomó a nosotros, ¿sabes? Dios está buscando a todas las personas, a todas. No deja ninguna sin buscar. La busca con un objetivo, la busca con un propósito. Cada una de las personas que son buscadas por Dios es porque Dios tiene un propósito para con ellas. Y ese propósito está en Efesios. Dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? Lo primero que quiero llamarte la atención es que la salvación es un regalo de Dios. Ningún ser humano puede hacer nada para poder llegar a estar bien con Dios y poder salvarse de esa condenación donde Dios un día va a manifestar la justicia en todo el mundo. Ese día los injustos van a pagar. Quizás ahora no lo ves, pero en el futuro lo van a pagar. Ahora, para estar bien y estar tranquilo para ese momento donde Dios va a castigar la injusticia, tenemos que ser salvos de eso. Pero para ser salvo de eso, lo que quiero decirte es que es un regalo, es un don de Dios. No para que nadie esté en el cielo diciendo, yo estoy acá porque me lo merezco, sino que para que uno esté en el cielo agradeciendo a Dios porque le dio una salvación tan grande que no merecía. Ahora, cuando llega al versículo 10, habla del propósito. Y dice que ese propósito es un camino a buenas obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. El tema es, ¿estamos caminando ese camino para el cual Dios nos preparó, para el cual Dios nos llamó, para el cual Dios nos salvó? ¿O estamos haciendo nuestro propio camino? ¿Dónde tenemos puesta la mirada? ¿Dónde tenemos puesto el objetivo? El objetivo que Pablo tenía era poder agarrar ese plan que Dios tenía para él. Ahora, ¿vos sabés cuál es el plan que Dios tiene para vos? ¿Estás tratando de agarrarlo? Eso es lo que tenés que hacer cuando corres la carrera. ¿Sabés? Tenemos un ejemplo. El ejemplo de un músico. Ahí tenés la foto. Este señor que vivió en el siglo XIX, en 1800, se llamó Johannes Brahms. Johannes Brahms era un músico alemán. Un músico alemán que era una persona muy, muy estricta con sí mismo. Él quería hacer las músicas y las sinfonías perfectas, y él tenía un estándar muy alto. Te voy a decir una cosa, la primera sinfonía que presentó, recién la presentó cuando él tenía 41 años. Nunca se casó, porque decía que si se casaba se iba a distraer de lo que más amaba. ¿Y qué era lo que más amaba? Bueno, él amaba la música. Él dijo esta frase: estoy enamorado de la música, no pienso nada más que en ella y en todo lo que pueda hacerla cautivadora. Él tenía una sola meta, un solo propósito, una sola visión, y era hacer la música cada vez más bella. La pregunta es, ¿este ejemplo de este músico, Johannes Brahms, puede servirnos a nosotros? Si nosotros nos comparáramos con él, pudiéramos decir lo mismo, pero en vez de la música, hacerlo con el plan de Dios. Podríamos decir, estoy enamorado del plan de Dios para mi vida, no pienso nada más que en él y en todo lo que puedo hacerlo de la mejor manera posible.
Ojalá que fuera así, porque ese es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta de cómo tenemos que correr la carrera. Así que en primer lugar, reconocer que no somos perfectos. En segundo lugar, teniendo fijada la vista en esa meta, en ese objetivo, que ese es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. En tercer lugar, algo muy interesante que nos va a servir mucho, creo yo, es olvidando lo que queda atrás. Tercer aspecto de la carrera que tenemos que correr es que tenemos que olvidar lo que queda atrás. Y por dos motivos tenemos que olvidar lo que queda atrás. Por las cosas buenas que dejamos atrás, pero también por las cosas malas que dejamos atrás. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y por qué? Bueno, porque si uno vive recordando lo bueno que hizo, bueno, vive anclado y vive atrapado de la gloria pasada. ¿Cuántas veces encontramos personas que nos dicen, sí, porque me acuerdo en aquella iglesia cuando hacíamos tal cosa y tal otra, o me acuerdo en el club bíblico cuando hacíamos esto y aquello, y me acuerdo qué buena época cuando hacíamos tal? Viven de la gloria pasada. Ahora, Pablo no era así. Pablo estaba acá escribiendo a los filipenses y no le dice todas las grandes cosas que hizo en algunas otras iglesias. ¿Sabés dónde lo hace? Lo hace en Corintios cuando tiene que defender su apostolado, pero aquí no vive haciendo un mensaje pablocéntrico. ¿Cuántas veces a veces escuchamos esos mensajes, no? Donde el predicador hace lo que yo normalmente digo autobombo, ¿no? De todas las cosas que él hizo, de todas las cosas que está haciendo. ¿Sabes? La gloria tiene que ser para el Señor Jesús. Porque todo lo que yo pueda llegar a hacer, o cualquier hijo de Dios puede llegar a hacer, es por medio de la fortaleza que Dios te da y por medio del Espíritu Santo que está en aquellos que realmente han aceptado a Cristo como Salvador. Pero en primer lugar hay que olvidar todo lo bueno, pero también hay que olvidar todo lo malo, porque hay cosas que seguramente te produjeron dolor en el pasado o te produjeron vergüenza. Yo ya tengo muchos años vividos. ¿Vos creés que yo no tengo cosas malas de que acordarme, de cosas que me he equivocado? Ahora mismo, mientras estoy hablando a todos ustedes, me estoy acordando de cosas que me avergonzarían si se hicieran públicas, o cosas que me hicieron doler, que otras personas me hicieron doler. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios te aconseja hoy como me aconseja a mí. Dice que lo olvide. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. La idea de olvidar no es que tenés que tener amnesia. La idea de olvidar es que tenés que tener esa actitud de que cada vez que aparece en tu mente, lo tengas que hacer desaparecer. Esa es la idea de olvidar. De liberarte de, por ejemplo, ese sentimiento de gloria y de vanagloria y de decir, bueno, lo hice porque yo soy muy bueno, pero también liberarte de esas cosas que te produjeron dolor, porque mientras no te puedas liberar de esas emociones, no vas a poder seguir avanzando, vas a estar bloqueado. Mientras estaba preparando este mensaje, escuché o leí una frase que me gustó, y la frase decía, tenemos que cortar el cordón umbilical con el pasado. Ustedes saben, los chicos cuando nacen, especialmente las madres, habrán visto a sus hijos nacer y nacen con el cordón umbilical, ¿no? Y algunas veces, cuando algunas personas viven dependiendo de sus padres, decimos que no cortó el cordón umbilical. Bueno, lo que la palabra de Dios hoy te quiere decir es que tenés que cortar el cordón umbilical con el pasado. Porque mientras no lo cortes, vas a estar estancado. Vas a estar estancado si vivís en la gloria de lo que hiciste bueno. Pero vas a estar estancado también si vivís recordando el dolor que te produjeron otras personas. Libérate de eso. Olvidá lo que queda atrás. El cuarto concepto de corriendo la carrera es el de extenderse hacia adelante. Dice ahí cuando está terminando el versículo 13, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me extiendo hacia lo que está delante. Yo quisiera que ahora veamos, sí, una foto de una carrera de 100 metros, pero el final de la foto. Y esta foto que van a ver ahora, ahí la están viendo, esta foto es la última carrera de Usain Bolt, donde salió tercero. Ahora fíjate la pose de los corredores. Ves que están ahí extendiendo su mano y extendiendo sus pies, extendiendo su cabeza para poder llegar antes. Y si vos te das cuenta, el que ganó tiene su pie solamente unos centímetros más adelante que el pie de Usain Bolt. Solamente de diferencia, creo que el que ganó hizo 9 segundos con 92 centésimas y Usain Bolt hizo 9 segundos con 95. O sea, estamos hablando de 3 centésimas de segundo. Y son esos centímetros que hay de diferencia entre el pie de uno y el pie del otro, porque que ganó, que se llama Justin Gatlin se extendió unos centímetros más de Usain Bolt. Ahora, la idea en la palabra de Dios es lo mismo. Lo que nos dice la palabra de Dios es que tenemos que correr la carrera extendiéndonos, estirándolo lo máximo posible para poder llegar a ese premio, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora uno puede pensar, bueno, Claudio, pero ¿no es un poco necio tratar de luchar para tratar de alcanzar algo que quizás nunca vamos a alcanzar? Porque nunca vamos a llegar a la perfección. Y bueno, es la verdad, nunca vamos a llegar a la perfección. Pero ¿sabes una cosa? No es necio, porque dice la palabra de Dios que el que prosigue y corre su carrera hasta el final es esa persona que lleva el premio. Más allá de que no llegue, está la actitud de correr hasta el final. Yo quisiera que podamos ver un versículo que está en 1 Corintios capítulo 9. Dice, versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ves? Él está hablando acá, Pablo. Pablo dice, yo estoy corriendo, no abandono en el camino, no me quedo atrás, no me desanimo, dejo atrás lo que me produjo dolor, dejo atrás las glorias pasadas, pero sigo corriendo. ¿Saben por qué? Porque temo de que habiendo sido heraldo, o sea, habiendo sido un anunciador, habiendo sido un ejemplo para otros, dice, ahora yo pueda llegar a ser eliminado. Y él dice acá cómo corre. No corre la aventura, no corre para cualquier lado, no corre de un lado para allá y otro día otro lado para otro lado. Corre, dice acá, no como quien golpea al aire, sino que golpea el cuerpo y lo pone en servidumbre. Ahora, ese es nuestro premio que tenemos para aquellos que son constantes en la carrera. El premio del supremo llamamiento. Dice acá que vamos a recibir una corona incorruptible. O sea que vos decís, bueno, es un poco necio correr para lo que no vamos a alcanzar. Te vuelvo a repetir, no lo vamos a alcanzar, pero Dios va a premiar la actitud de aquella persona que no se desanima ni abandona, sino que sigue como Pablo acá mismo, sigue prosiguiendo a la meta, tratando, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante para tratar de alcanzar esa meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo estás vos con esto? ¿Estás extendiéndose adelante o ya te abandonaste? Quizás te ves como el que dice acá Pablo, corriendo a la aventura de un lado para el otro. La verdad es que
la palabra de Dios dice, seguí corriendo porque vas a tener un premio. ¿Sabés? Dios no es deudor de nadie. Dios es galardonador para los que le buscan. Así que vamos a tener ese premio si somos constantes. Si somos constantes en buscar ese propósito para el cual Dios nos está llamando o nos llamó y nos salvó. Ahora, esto tiene que ver con el primer consejo. El primer consejo era corriendo la carrera. Corriendo la carrera reconociendo que no somos perfectos. Corriendo la carrera teniendo la vista puesta fijamente en el objetivo, como este músico, Johannes Brahms. Corriendo la carrera olvidando lo que queda atrás, lo bueno y lo malo. Corriendo la carrera extendiéndome hasta lo que está adelante, como estos corredores de la carrera de 100 metros. Pero hay otro gran consejo que viene en la segunda parte del versículo 15 al 21, y es buscando buena compañía. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? ¿Cómo tenemos que mantener la constancia hasta la venida del Señor? Bueno, para mantener la constancia hasta la venida del Señor, tenemos que correr la carrera en primer lugar, pero en segundo lugar tenemos que buscar buena compañía. Fíjate ahí, el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Está hablando ahí de unas personas que, fíjate, qué interesante, las dice acá, está traducido con la palabra perfectos, ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo? ¿No era que no íbamos a ser perfectos, pero ahora dice lo que somos perfectos? Lo que pasa es que la palabra acá perfectos, en realidad, es una palabra que en el original se refiere a personas maduras, personas completas, personas que en la mente tienen bien claro qué es lo que tienen que hacer. Y estas personas, el consejo de la palabra de Dios para esta persona es que se puedan unir y poder seguir esta misma regla que ya había dicho antes. ¿Cuál es la perfección? ¿La perfección es no poder cometer ningún error? No, la perfección es tener la actitud que tenía Pablo, es decir, sé que no soy perfecto, pero me estoy extendiendo hacia adelante. Sé que no soy perfecto, pero olvido lo que me queda atrás. Sé que no soy perfecto, pero mantengo la vista fija en ese propósito de Dios para conmigo. Esa es la perfección en estos momentos. La perfección de una actitud correcta, de saber de que a pesar de que todavía seguimos luchando con lo que nosotros tenemos en nuestra vida, que muchas veces nos desanima, que muchas veces nos avergüenza, que muchas veces nos desalienta y parecería que nunca vamos a poder vencer, a pesar de todo eso, seguimos adelante tratando de vencerlo. Dios va a premiar a aquellas personas que llegan hasta el final de su carrera tratando de alcanzar este propósito para el cual Dios nos llamó. Ahora, ¿qué nos dice acá en esto de buscando una buena compañía? Bueno, en primer lugar, dice que nos tenemos que unir con los que sienten lo mismo, ¿no? Dice, estos que están acá, esto mismo sintamos, los que somos perfectos, esto mismo, sigamos esta misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Y saben qué se me vino en la mente? Tengan acá el dedo en 1 Corintios 9 porque después vamos a volver. Pero, ¿saben qué se me hizo? Dios, el Espíritu, me trajo un versículo en la mente, el del Salmo capítulo 1, los primeros versículos. Acá tenemos una bienaventuranza, ¿no? O sea, saben que lo bienaventurado significa súper feliz. Entonces, podríamos decir, súper feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, esto está todo en negativo, ¿no? Pero yo quisiera ponerlo en positivo. Entonces dice, bienaventurado el hombre que anduvo en el consejo de los justos, o estuvo en el camino de los píos.
de los piadosos, o se sentó en aquellas personas respetuosas, se sentó en la silla de las personas respetuosas. O sea, no estuvo ni con malos, ni estuvo con pecadores, ni estuvo con escarnecedores. Estuvo con gente buena, estuvo con gente justa, estuvo con gente piadosa, estuvo con gente respetuosa. Esa gente va a ser bienaventurada. Y con esa gente es con la cual nos tenemos que juntar. Es importante este tema de decir, de tener presente siempre de que, bueno, ahora nos estamos juntando por medio de internet. Pero yo estoy seguro que algunos van a tener la tentación, quizás cuando volvamos, de decir, bueno, quedémonos en casa y miremos la reunión por internet. Pero ¿saben qué? Eso nos va a impedir poder tener esa comunión de cara a cara, de hablarnos, de saludarnos, de abrazarnos, de preguntarnos cara a cara cómo nos está yendo, cómo estamos, qué es lo que sentimos, y eso es algo que tenemos que tener presente, ¿no? O sea, la palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. Y yo espero que cuando volvamos y salgamos de esta cuarentena, volvamos a tener presente esto, de que tenemos que volver a congregarnos. Porque la palabra de Dios dice que acá, por ejemplo, te está diciendo, miren, júntense con los que sienten lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque nos animamos unos a otros, ¿no? A veces las personas dejan de venir. Apenas dejan de venir, no tanto, pero pasan un mes, 2 meses, 1 mes y medio que dejan de venir y ahí enseguida empiezan a tomar decisiones cerradas. ¿Sabes por qué? Porque han salido de esa malla de contención que es la iglesia. Así que la palabra de Dios te anima en primer lugar a unirte a lo que sienten lo mismo. Te anima a poder buscar esas personas que también están como vos, diciendo no soy perfecto, estoy buscando, llegando a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, estoy extendiéndome a eso, no me voy a desanimar, no voy a parar, voy a seguir porque sé que esto tiene un premio. Ahora, tenés que juntar con ellos porque vas a encontrar personas que están en la misma situación que vos. Ahora, en segundo lugar, dice que tenemos que imitar el buen ejemplo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Tenemos que imitar el buen ejemplo. Tenemos que imitar a personas que dan un buen ejemplo. Pablo se presentó, justamente les decía, en 1 Corintios, cuando defiende su ministerio, en 1 Corintios 1:11, Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, no te dice sed imitadores de mí y nada más. Él te dice con esa seguridad de que estaba haciendo bien las cosas, de decir, miren, yo trato de imitar a Cristo, ustedes tratan de imitarme a mí, así como yo trato de imitar a Cristo. Y esa es la idea, ¿no? Que podamos imitar aquellos buenos ejemplos. Y Pablo no se está refiriendo solamente a él, sino también se está refiriendo a aquellos líderes que también vimos en otros mensajes, como Timoteo y Epafrodito, cuando me acuerdo que Andrés fue el que dio el mensaje, ¿no? O sea, imítenme a mí, pero también a Timoteo y también a Epafrodito, que son el ejemplo que ustedes tienen cuando dicen nosotros, se está refiriendo a Pablo y a Timoteo y Epafrodito, ¿no? Entonces, sigamos esos buenos ejemplos. A veces los jóvenes están siguiendo cualquier ejemplo y están ahí desorientados, no saben a quién seguir y bueno, siguen ahí al que les parece que está bien. La verdad es que si vos estás ahora, sos joven y estás escuchando, lo que te tengo que decir es que tenés que buscar los buenos ejemplos. Tenés que buscar los buenos ejemplos. Ahora, tercer lugar, dice que tenemos que desechar lo terrenal. Acá dice, porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No sé si estuviste el domingo pasado, lo escuchaste a Sergio, él habló en aquel momento de los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Ahora está hablando de otro tipo de personas, los enemigos de la cruz.
Los enemigos de la cruz son estas personas que, dice acá, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, personas sensuales, groseramente inmorales. No estoy hablando de esas personas que quizás cometen algún error, se equivocan en algún momento. No, estoy hablando de esas personas que hacen esas cosas inmorales a propósito, y es su gloria, se glorifican en eso. Últimamente estamos viendo manifestaciones, ahora no porque estamos en cuarentena, pero antes de la cuarentena estamos viendo manifestaciones de gente transexuales, homosexuales, o hasta gente que capaz que son pedófilos, y sin ningún problema se muestran y se glorifican en lo que ellos hacen. O, por ejemplo, las manifestaciones de las mujeres que están a favor del aborto, totalmente desnudas, adelante de los policías, rompiendo patrulleros, autos, edificios, iglesias, lo que venga a mano, y es su gloria. Bueno, esa gente son lo que la palabra de Dios dice, personas que están totalmente perdidas, que no saben para qué Dios les trajo, no entienden y no quieren entender. Pero estos son enemigos de la cruz, porque estos estaban adentro de la iglesia. Estos son supuestamente creyentes, y sin embargo hacen lo mismo. Eran personas que dice que su Dios es el vientre, ¿está bien? Pero estos estaban adentro. Por eso dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice que no eran pocos, eran muchos. Ahora, no era la mayoría de la iglesia de Filipenses, porque si no, el tenor de la carta hubiera sido otro. ¿Está bien? Era un peligro, era una buena cantidad de personas. No era la mayoría, pero era algo de lo cual se tenían que cuidar. Se tenían que cuidar de esta gente que era groseramente inmoral, pero sin embargo tenía todavía en su léxico, ¿no? En su vocabulario, en su manera de hablar, todo ese vocabulario cristiano, ¿no? Tenemos a veces personas así que te sorprenden, que te hablan de bendiciones, hermanos, y ese tipo de cuestiones, pero resulta que su manera de actuar está totalmente alejado de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que cuidarnos de esos, porque dice que esos son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, en cuarto lugar, de este segundo gran consejo, que es buscar una buena compañía, lo que tenemos que hacer es anhelar o esperar nuestra ciudadanía celestial. Tenemos que anhelarlo, tenemos que buscarlo. Dice acá la palabra de Dios, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, él lo presenta como un contraste. Tenemos acá los enemigos de la cruz, dice que solo piensan en lo terrenal, pero ¿saben qué? Nosotros no nos tenemos que juntar con ellos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro lugar en el cielo está siendo preparado. Juan capítulo 14, vemos al Señor Jesús diciendo que no se preocupe tu corazón, que no se turbe vuestro corazón, no se preocupe. Dice, yo voy a preparar morada, un lugar en el cielo para cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Eso está ocurriendo en estos momentos y tenemos que dar gracias a Dios. Ahora, es importante el contexto, ¿no? ¿Se acuerdan el primer mensaje que estuvimos viendo de Filipenses? Que dijimos que Filipos era una colonia romana y que todos se vestían como en Roma y que tenían las modas de Roma y que ahí muchos de los que estaban ahí eran soldados que después de 21 años de servicio se jubilaban en el Imperio Romano. Los soldados a los 21 años se jubilaban y el imperio en premio le daban la ciudadanía plena. Él era un ciudadano romano pleno después de 21 años de servicio. Y iban a vivir a diferentes colonias romanas, que no importaba lo lejos que estuvieran. Si eran colonias romanas, era como si fuera
de la Roma misma, o sea, tenían las leyes romanas, se hablaba el latín, las modas eran romanas, ellos solamente respondían a tribunales romanos. Bueno, ese concepto es el que toma ahora Pablo, diciendo, así como ustedes son ciudadanos romanos y dependen de una ciudad que está a miles de kilómetros donde están ustedes, porque desde Filipo a Roma había una cierta cantidad de kilómetros importante, así de la misma manera nosotros tenemos el cielo, y nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros dependemos del cielo, tenemos las leyes que son del reino de Dios. Dependemos y respondemos y vamos a dar cuenta a ese Dios, al Señor Jesucristo, el cual nos va a premiar en el tribunal de Cristo una vez que termine nuestra vida, y nos va a premiar por lo que hayamos hecho en Él. Esa ciudadanía, ese es el lugar. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:6 que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y vamos a Hebreos. Ahí quiero ver algunos versículos que también nos van a ayudar en este concepto. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, hablando de los héroes de la fe, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y dice versículo 16, anhelaban una mejor patria. Versículo 14 habla, claramente dan a entender que buscan una patria, pero en el 16 dice, anhelaban una mejor patria, esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y acá está hablando de aquellas personas que en el Antiguo Testamento siguieron a Dios, le creyeron a Dios y tenían fe para esperar una patria celestial, y para ellos está prometida la patria celestial. Bueno, imagínate nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, que somos coherederos con Cristo, que somos parte de la iglesia, ¿cómo no nos va a dar a nosotros también un lugar en los cielos? Dice Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos una hermosa bienaventuranza, que es, tenemos una Jerusalén celestial que nos está esperando. Un lugar donde no va a haber lágrimas, un lugar donde no va a haber mentira, un lugar donde no va a haber oscuridad, un lugar maravilloso. Ese es el lugar que Cristo nos preparó. ¿Y sabes por qué Cristo pudo prepararnos ese lugar? Porque un día Él murió en la cruz. Cristo murió en la cruz para poder darnos ese lugar. Porque cuando Él murió y resucitó, cuando resucitó, venció la muerte, y eso nos da esa esperanza maravillosa a todos los hijos de Dios, que nosotros también vamos a vencer la muerte. Vamos a vencer la muerte y vamos a tener un hermoso lugar en la Jerusalén celestial, en su presencia, en su compañía, gozando siempre de su comunión. ¡Qué tremenda bendición! Y eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Si hoy o hasta hoy nunca pudiste hacer ese pedido, hablar con Dios como si fuera con un amigo, y decirle que vos también querés tener ese lugar, que vos también querés ser liberado o liberada de ese castigo que va a venir en el momento que Dios castigue la injusticia y recompense la justicia. ¿Querés liberarte de eso? Sabés que estás en el mal camino, sabés que estás en el lugar equivocado y querés ponerte en el lugar correcto. Yo te animo a que lo puedas hacer. Te animo que hoy puedas estar hablando con Dios, que puedas estar diciéndole, Dios, yo quiero tener esa seguridad de que si me llevo a morir, o si llega a venir el fin del mundo, voy a estar contigo por una eternidad. Libérame, perdóname de mis pecados y llévame contigo a la Jerusalén celestial.
y libérame de esa condenación que tienen todas aquellas personas que no les importa el camino de Dios, no les importa lo que Dios tiene para ellos, quieren hacer su vida, no le importa si lastiman a los demás y hacen su camino. Ellos van a ser recompensados. Dice la palabra de Dios que va a haber un lago de fuego por una eternidad para todos aquellos. Dios quiere liberarte de ese castigo, quiere perdonarte, quiere limpiarte de tus pecados, pero es necesario que cada uno, vos si no lo hiciste, y si alguno lo quiere hacer, cada uno hable con Dios y le pida perdón por sus pecados, le pida a Cristo que entre en su corazón, que lo limpie, que lo perdone y comience una nueva vida, una vida con esta esperanza maravillosa de saber que hay un cielo, una Jerusalén celestial que nos está esperando. Vamos a orar y vamos a terminar. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedirle a Él que nos siga bendiciendo en esta semana. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por ese propósito con el cual tú nos has llamado, y te rogamos que nos animes a poder seguir corriendo esa carrera para buscar y para alcanzar ese propósito. Padre, gracias por esa ciudadanía que tenemos en los cielos, porque sabemos que quizás ahora estamos sufriendo, ahora quizás tenemos miedo, o ahora estamos un poco inquietos, pero sabemos que nos espera un futuro maravilloso junto contigo por una eternidad. Padre, gracias por lo bueno que has sido con nosotros, porque nos has dado tantas cosas que no nos merecemos. Y te rogamos que nunca podamos olvidarlo, que podamos tener una vida de agradecimiento por todas las cosas que recibimos de tu mano. Dejamos todo en aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén.